Es impugnable, los acuerdos, son impugnables los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, Roberto Gil, 2 diputados del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky, piensan que sí, y ya fueron a presentar un recurso ante el Tribunal Electoral. ¿Son impugnables, Roberto, según tu experiencia representante ante el INE, en fin, todas las cosas, senador, todas las cosas que has sido en tu carrera y además abogado y conocedor profundo de la ley electoral? Buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Efectivamente, es impugnable este acuerdo. En estricto sentido, formalmente Morena ya ha iniciado su proceso de selección de candidato a la presidencia de la República. En primer lugar, porque es un órgano interno que tiene la facultad estatutaria para convocarlo. La convocatoria, la segunda, porque a ver, no te estamos escuchando bien, Roberto. Te volvemos a marcar en un momento. Dice, si alcanzamos a escuchar, que es impugnable. Es decir, que el tribunal podría estudiarlo, ponerlo en estudio, congelar este acuerdo de reforma, congelar el roadshow de reforma, el paseo, la gira no de reforma, de Morena. La podría... es que está ahí. Esta reforma se va a ofender. Sí, la podría congelar. Sí, por supuesto. Pues es que la lógica diría eso. Yo quiero ver los estudios de fondo, ¿no? Por la lógica de la lógica de la ley electoral, sino la lógica de los procedimientos, la lógica de los tiempos, ¿no? Tenemos un año viendo cómo los partidos políticos, nos explicaba el PRD hace unos días, con una cantidad impresionante de recursos que ha puesto durante un año por actividades anticipadas de campaña. Algunas proceden, algunas no proceden, pero seguimos un año debatiendo sobre ese tema. Si está muy claro que la tercera semana de noviembre comienza la pre-campaña, pues parece medio lógico pensar que así sea 13 de junio del 2023, pues es como un poquito adelantado, ¿no? Nada más se está adelantando como 5 meses. Supongo que tendría que merecerse una opinión mínimo. No solamente la Comisión de Quejas deja el pleno del INE, sino del propio Tribunal Electoral, que debe de tener muchísimos elementos previos de ley para decir si esto es legal o no es legal. Nada más, eso es todo. Eso es todo. Que es interesante, es muy interesante. Que es sabrosa, parece que se va a poner sabrosa, ¿no? Que queremos ver cómo esconden los recursos, Que Mario Delgado dejó correr todo el día de ayer para no responder la propuesta del canciller. La lana. Póngale al partido, hágala transparente. Dejó correr todo el día y no lo respondió. A ver, ¿está Roberto? Sí. A ver, Roberto, decía, sí se puede impugnar. Sí es impugnable, y básicamente por 3 razones. La primera razón es porque formalmente el órgano que tiene la facultad estatutaria de convocar al proceso interno de selección, el Consejo Nacional de Morena, inició ese proceso con una convocatoria que todos conocimos, fijó reglas, le fijó plazos y condiciones a quienes tengan la aspiración de asumir la candidatura a la presidencia de la República. Primera razón, fue el órgano quien lo convocó. Antes estábamos en una suerte de simulación, porque decían, bueno, muévanse y estén ahí haciendo eventos, etcétera, voy a decidir en una encuesta y de ahí saldrá un coordinador del movimiento, pero ese no era un proceso estrictamente formal. Este sí lo es. En segundo lugar, es ilegal porque anticipa el proceso de selección a los tiempos que establece la ley. La ley electoral establece que los partidos políticos pueden ir a un proceso de selección de candidatos a la presidencia de la República a partir de la tercera semana de noviembre. Hago un pequeño paréntesis, el plan dice que en la tercera semana de diciembre, peor aún. Entonces, formalmente, en estricto sentido, solo se puede ir a un proceso de selección de candidatos hasta la tercera semana de noviembre. La tercera razón es que las actividades que van a realizar, entiendo, los 4 aspirantes a la presidencia de la República, son actividades que se van a financiar de algún lugar. Es decir, alguien los va a pagar, que van a tener implicaciones en el tope de gasto del partido político.
Los partidos políticos, Ciro Manuel, tienen un límite anual para recibir aportaciones privadas y tienen una serie de condiciones para poder ejercer las prerrogativas que reciben del dinero que nosotros contribuimos a través de nuestros impuestos. Esos topes son muy limitados y esto deriva de la reforma de 2008, que por cierto fue una condición que estableció la izquierda mexicana para estabilizar las relaciones políticas después de la elección de 2006, que hubiera menos dinero privado en la vida interna de los partidos y específicamente en los procesos de selección de candidatos. El dinero con el cual se va a financiar estas actividades tendría que ser recibido por el partido, reportado por el partido, fiscalizado por el INE y además impacta a los topes de gasto de cada una de las precandidaturas. La ley desde el 2008, Ciro Manuel, establece que quien anticipe los tiempos, quien empieza a hacer actividades de promoción del voto antes del proceso formal de precampañas, puede ser penado con la muerte político-civil, es decir, la posibilidad de ser inhabilitado para participar tanto en el proceso de selección de candidatos como en la elección misma. Lo vimos en algunos otros casos, recordarás el caso de Guerrero y de Michoacán. Sí. Ya hay antecedentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Y yo creo que con cierta audacia, astucia diría yo, Morena asume la iniciativa política y empieza su proceso dejando básicamente a las oposiciones sin capacidad de respuesta, absolutamente descolocadas. Asume la iniciativa política, vamos a empezar a hablar en todos lados y en todo el tiempo de lo que hace uno y lo que hace el otro. Pero la violación a la ley es flagrante. Son reglas que están vigentes desde 2008, reglas por las cuales algunos precandidatos han sido inhabilitados en el pasado. Sentencias numerosas del Tribunal Electoral se han pronunciado sobre los límites de lo que llamamos las precampañas y lo que constituyen los actos anticipados de precampaña y de campaña. Ya mucha tinta ha corrido al respecto, no hay nada nuevo, no hay nada en zona gris, no hay nada interpretable, no hay nada que pueda ser sujeto a una nueva valoración de quienes aplican estas disposiciones. Morena no puede decir que no conoce la ley porque ha estado prácticamente 20 años aplicando estas mismas disposiciones, un poco menos de 20 años. Bueno, pues si la conoce, no la lee así, no. ¿O no le importa? No, yo creo que es con toda intención, ¿sí? Y creo que de alguna manera los riesgos de las consecuencias legales están calculados y ya vimos cómo funciona esto. Es decir, si el día de mañana hay una impugnación, si el día de mañana se inhabilita a el precandidato que surja de este proceso, van a decir que es un desafuero, que los conservadores ya controlan al INE o al Tribunal Electoral, que eso es una suerte de estrategia o de complot para evitar que la Cuarta Transformación siga adelante. Entonces, es un desprecio a la ley políticamente calculado. Por supuesto que es impugnable y por supuesto que, lo voy a decir así, cualquiera de los que están participando hoy dentro de ese proceso van a poder alegar violaciones a la ley, sobre todo si hay uso excesivo de recursos públicos o privados por parte de alguno de ellos. Es decir, la tensión también se puede dar internamente, no solamente por quienes como MC han asumido la defensa de la legalidad y han interpuesto un recurso. No hay manera, Ciro, no encuentro forma de justificar la anticipación de un proceso formal de selección de candidatos. Las fechas son claras. Es más, la ley dice, Ciro, que para iniciar un proceso de selección le tienes que avisar al INE. ¿Cómo va a ser tu método? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los medios de resolución de conflictos? ¿Cuándo empiezas y cuándo acabas? Lo dice claramente la ley. En este caso, convocaron al Consejo Nacional, emitieron la convocatoria, no le avisaron al INE, están empezando varios meses antes de los tiempos que prevé la ley de manera estricta, no dicen cómo se van a financiar los aspirantes, de dónde va a venir ese dinero, cómo van a reportar, cómo se va a fiscalizar, cómo va a impactar en el tope de campaña. En estricto sentido tendremos a 4 aspirantes haciendo campaña por todo el país,
sin cumplir con los extremos de la ley. Ahora bien, esto genera, Ciro, Manuel, un dilema para la oposición. Y el dilema para la oposición es: respeta los tiempos, asume su compromiso de la legalidad o con la legalidad y se espera los tiempos legales con el costo y el riesgo de llegar tarde a la elección del 24, o se asume la condición de ilegalidad que Morena está induciendo, Morena y el presidente de la República. Es un dilema no menor para un demócrata. Es decir, está el de enfrente, el partido oficial, el gobierno, en franca violación a la ley. ¿Yo qué hago como oposición? ¿Me comporto como un demócrata y me espero a los tiempos legales, o le tomo la palabra al partido oficial y contribuyo a la destrucción del sistema electoral, al Estado de Derecho electoral? Bueno. Y parece pues que frente a la iniciativa política arrolladora de Morena, los incentivos de las oposiciones estarán dados inevitablemente a hacer comparsa de una violación flagrante a la ley. Pues veremos. Por lo pronto ya está el recurso de los diputados del Movimiento Ciudadano, y el asunto desde ayer está en manos del Tribunal Electoral. Y vamos a ver, Roberto, decía yo, la cara hoy, la sonrisa de qué tamaño es de cada uno de los 11 consejeros del INE cuando posen en la foto con el presidente López Obrador. No creo que nadie tenga cara de, o ponga cara de lo que están haciendo no es correcto, no es válido, no es legal, aunque nos haya invitado a desayunar. Pero veremos, eso es al rato. En forma y fondo, Ciro, esa visita es absolutamente desasiada, precisamente por el momento en el que estamos. Después de que el presidente y su partido deciden violar flagrantemente la ley con la convocatoria de su proceso interno de selección, los consejeros electorales van a Palacio Nacional. Por lo menos debería haber un turito de: oiga, presidente, pues los tiempos están claros, tenemos una queja con respecto a eso, pues debemos guardar la distancia republicana. Pero bueno, pues es más interesante para algunos estar cerca del poder que ejercer el poder que la Constitución le da. Gracias, Roberto. Buen día. Gracias, Ciro. Buen día. Roberto. Simplemente reiterar, Ciro, la reunión de la que da cuenta el INE de lo que va a suceder en Palacio Nacional, dices, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la Constitución y los demás ordenamientos jurídicos que regulen la materia. Sí. Conste que para eso dicen que van a eso, ¿no? Para eso no tienen que ir a Palacio Nacional. No. Van a Palacio Nacional a dejar la imagen de que terminó la crisis, el momento tan duro de tensión entre el INE, porque fue todo el INE, y la Presidencia de la República, lo cual, repetimos, en términos de civilidad está muy bien, es el mejor momento. Por eso vamos a ver qué dicen. ¿Quién habla de los consejeros del INE? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y cómo se comporta? Y la forma. Vamos a ver las caras, las sonrisas. En fin.